Hermanos, buenas noches. Bienvenidos una vez más al curso de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la historia de la Reforma Protestante del siglo XVI. El viernes pasado vimos detenidamente la vida y obra de Martín Lutero, cómo se inició en la vida religiosa, cómo empezó todo este asunto de la controversia protestante en 1517 y todos los pormenores de la consolidación del luteranismo en Alemania. Y vimos también cómo fue la producción literaria de Lutero. Sin duda alguna, habíamos visto que el aporte de Lutero a través de sus escritos, de su pluma, fue rotundamente bastante, muy arduo fue. Escribió bastante, escribió mucho. Por eso se dice que incluso Lutero tenía 3 imprentas para él, para que pueda él producir sus escritos. Las principales doctrinas en las que se centró el discurso luterano eran en relación al sacerdocio universal, a la justificación por la fe y a la autoridad suprema de las Escrituras. Sobre estos 3 pilares, el historiador Jean de Lumière considera que fue prácticamente el cimiento de toda la doctrina protestante. Sobre estos 3 pilares se centraron toda la teología reformada. Obviamente, con los años ya siguientes, esto se fue perfeccionando, consolidando y se llegó a esas famosas 5 solas, ¿no? Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus, soli Deo Gloria, ¿no? Entonces, pero esto ya es un proceso, este es un vocabulario posterior. Lutero no es el creador del sola Escritura, sola Fide, no, sino esto es una producción posterior. Pero el protestantismo se iniciaba así con esta exposición de la palabra de Dios, con el acercamiento de la Biblia a la gente común y corriente y con este discurso sobre las doctrinas de la gracia y en contra de algunas prácticas que la iglesia de ese entonces ha estado haciendo. Habíamos dicho también que Lutero no niega, no renuncia, no descarta los 1500 años de historia de la iglesia. No es que Lutero refunde el cristianismo sobre nuevas bases, sobre nuevas doctrinas, sobre nuevo libro sagrado. No, sino lo que hace Lutero es una reforma a la iglesia que ya existía. Entonces, fueron años muy difíciles para él. Habíamos dicho también que el propósito de Lutero no fue dividir la iglesia como se le presenta, especialmente los historiadores de tendencia católica. Lutero no quiso dividir la iglesia, porque si esto hubiera sido así, Lutero, yo creo, en 1517, máximo en 1518, hubiera logrado la división, pero él no, se quedó en la iglesia, dentro de la iglesia, hasta 1521, con la publicación de las 2 bulas, el Exsurge Domine y el Decet Romanum Pontificem. Prácticamente Roma excomulga a Lutero, creó la escisión, la división, la separación. Concretamente se podría hablar ya a partir de 1521, después de la dieta de Worms. Entonces, miren, desde 1517 hasta 1521 hay varios años, y Lutero estaba dentro de la iglesia. Creo fue el sentir de Lutero que la iglesia pudiera convocar un concilio para poder concretar las reformas, las tan ansiadas reformas que el propio Erasmo había observado en su momento, pero que la iglesia de ese entonces no mostró ni dio síntomas de querer solucionar. Entonces, es así como empezó el movimiento protestante, con una rama, vamos a decir,
que se llamó el luteranismo. Lutero con el luteranismo. Hoy vamos a abordar brevemente otros, otros intentos de reforma y otras iniciativas de reforma. Entonces, la reforma que hizo Lutero, nosotros sabemos que eso fue en Alemania. El protestantismo se inició en Wittenberg, Alemania, y a partir de ahí se extendió. Las ideas reformadas, luteranas, se extendió por toda Europa, incluso llegó a España. Habíamos visto, si recuerdan ustedes, al monasterio de San Isidoro, y Casiodoro de Reina recibió ahí la influencia luterana. Entonces, pero hermanos, el protestantismo ya había avanzado. Para cuando se convoca Trento, ya el protestantismo estaba casi en toda Europa. Antes de Lutero, antes de 1517, toda Alemania era católica. Después de Lutero, casi el 80% de Alemania era luterana. Había abrazado la fe protestante. Y a esto se suman otras ciudades más como Suiza. Suiza tiene algo de particular característica. En Suiza se va a desarrollar una reforma sin copia, sin calca, como se dice, a Alemania. Zwinglio va a desarrollar una reforma en Zúrich. Se dice que Zwinglio, toda la reforma que él hizo en la iglesia de Suiza, fue también una iniciativa propia. O sea, llegó a las mismas conclusiones que Lutero, sostuvo las mismas doctrinas que sostuvo Lutero: la justificación por la fe, la gracia de Dios, la autoridad de la Biblia y el sacerdocio universal. Este tipo de reformas dentro de la iglesia de Suiza originó que la propia Suiza tenga su propia reforma. Entonces, tanto alemanes como suizos eran, digamos, las dos ciudades, los dos países donde la reforma estaba consolidándose. A las iglesias que se formaron por el trabajo de Zwinglio, la historia los va a llamar como iglesias reformadas. Zwinglio fue una persona muy, muy interesante. Zwinglio fue académico, fue humanista. Recuerden que el ser humanista era una persona que estaba muy cerca al conocimiento, a los libros. Y Zwinglio dominaba muy bien el latín, el hebreo, el griego, tenía talento para la música. Entonces, con todo este tipo, era un buen predicador. Con todas estas características hicieron que la figura de Zwinglio se pueda consolidar en Suiza y pueda empezar una reforma en Suiza. Con la reforma en Suiza, Europa estaba cambiando, sobre todo en el factor religioso. Había muchos cambios estructurales dentro del clero de la iglesia. Entonces, Suiza se convertía en una sede más del protestantismo. Tenemos que reconocer que entre los teólogos luteranos y los teólogos de Zúrich no concordaban en algunos puntos de forma, sobre todo en la interpretación de la Eucaristía, pero en el grueso de la doctrina protestante era lo mismo. Entonces, Zwinglio va a ser muy, muy importante, porque a partir de Zwinglio, los seguidores de Zwinglio, ellos van a dar origen a un movimiento que más adelante lo vamos a tratar en esta noche. Pero en la propia Suiza, otro reformador, otra persona se va a encargar de hacer una reforma, esta vez en Ginebra. Ginebra se va a convertir en un centro del calvinismo. Entonces, la otra figura de la reforma protestante va a ser Calvino. Entonces, por eso es que cuando hablamos de reforma religiosa, hablamos de varias ramas, ¿ya? O si desean, movimientos, pero que tienen mucho en común.
Y a estos movimientos que salen de esta reforma se les llama la reforma magisterial. Magisterial porque, bueno, estaba muy ligado a los magistrados y también muy ligado al magisterio, o sea, a la docencia. En tanto, muchos de estos reformadores eran profesores universitarios, ¿no? Pero sobre todo es lo primero, el muy cercano a los magistrados. Entonces, tanto los luteranos como los de la reforma de Zwinglio y los de Calvino finalmente consolidarán al movimiento protestante. Aquí se suma el anglicanismo en Inglaterra con Enrique VIII. En esta noche brevemente vamos a abordar sobre este gran reformador Juan Calvino. Hablar sobre Calvino es hablar del gran teólogo de la Reforma. ¿Ya? Entonces, brevemente podríamos solamente escoger momentos importantes, momentos decisivos de la vida de este gran reformador francés. Calvino nació en Francia, es de país de Francia, es francés, ¿ya? Nació en un lugar llamado Noyon, Picardía. Entonces, es muy importante también prestar atención a lo que este gran historiador presbiteriano, Émile Leonard, menciona que Calvino pertenece a la segunda generación de la Reforma. Por esto es que Calvino no aparece al inicio de la Reforma. Los que inician la Reforma, obviamente, está en la figura de Lutero y en la figura de Zwinglio, pero si nosotros comparamos Calvino con Lutero, hay 26 años de diferencia. O sea, hay buenos años de diferencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando Lutero clavaba sus 95 tesis, Calvino tenía 8 años. Era niño. Entonces, la diferencia entre Lutero y Calvino no solamente es un asunto de edad, de generación, sino también porque Calvino va a encargarse de consolidar la reforma, va a ser el teólogo, el que va a estructurar la parte teológica. No hay evidencias de que Lutero y Calvino se hayan visto en algún momento, pero se dice que ha habido una correspondencia entre Lutero y Calvino, y correspondencia que no hemos logrado conocer hasta ahora, ¿no? Entonces, Calvino representa a esa generación posterior a Lutero. Lutero, cuando fallece, Calvino sigue con vida y lleva adelante la reforma. Si algo tenemos que rescatar y resaltar en la vida de Calvino es su gran capacidad teológica. Dios le proveyó de una capacidad para poder sintetizar y explicar las doctrinas. Entonces, ¿qué podríamos hablar de Calvino? En Calvino resalta en sus primeros años el tipo de preparación. Entonces, el tipo de educación que va a recibir Calvino va a ser las herramientas que van a equipar a Calvino de conocimiento y de capacidad. Si tengo que escoger a alguna persona que influye en su periodo de estudiante, ese es Marturín Cordier. Ya, hay dos personas que impactan la vida de Calvino. Una de ellas es Marturín Cordier. Cordier en su momento era el mejor profesor de latín. Y cuando Calvino va a estudiar a París, va a estudiar, obviamente, va a ser alumno de Cordier. Y Cordier ya se sospechaba que Cordier ya había recibido influencia luterana. Cordier ya se había empapado, ya había sido objeto de enseñanza de esta doctrina luterana. Entonces, ¿quién sabe? Por eso los historiadores aquí no aseguran, ¿quién sabe que el primer contacto que tuvo Calvino con ideas protestantes pudo haber sido a través de Marturín Cordier? ¿Ok? Marturín Cordier es
prácticamente el que va a impactar, va a dejar huella en este joven francés. Y tanto fue el afecto que le tuvo a Cordier que más adelante, cuando Calvino ya es el gran reformador y cuando va a comenzar a hacer los comentarios a la Biblia, a los libros de la Biblia, cuando Calvino hace el comentario a Primera Tesalonicenses, lo invita a Cordier a formar parte de la plana docente de la Academia de Ginebra, porque ya había fundado la Academia de Ginebra y era todo un boom. La Academia de Ginebra, el centro de formación teológica calvinista, y tuvo entre sus profesores de latín al propio Cordier. Entonces, era un tipo. Y hermanos, esta preparación que recibió Calvino con Cordier, tanto en el colegio y en la universidad, va a ayudar para que Calvino después pueda escribir y formular las doctrinas que él prácticamente formuló. Cuando pasa a Orleans, ocurre algo bien interesante. El padre de Calvino cambia de opinión y ya no quiere que su hijo esté estudiando y preparándose para sacerdote. Él quiere que su hijo se prepare para el derecho, abogado. Entonces, hay un cambio y Calvino decide y se cambia para estudiar derecho. Y no se resiste Calvino para este cambio. Entonces, al final comienza a hacer sus estudios de derecho. Entonces, toda esta situación está ayudando al reformador francés a que él pueda ganar experiencia y conocimiento. La calidad en cuanto a la educación, creo, es clave aquí, porque él estudió con personas muy, muy importantes que dejaron huellas en el conocimiento. La otra persona muy importante en la vida de Calvino de este periodo, porque sin duda alguna después ha habido personas muy allegadas a Calvino, ¿no? Teodoro de Beza, por ejemplo, o Viret, que llegaron a ser como sus amigos entrañables del propio Calvino. Pero en este periodo de formación, la otra persona que va a ayudar a Calvino va a ser este gran docente, gran profesor de griego, Melchor Wolmar. Calvino va a estudiar griego en la sombra de Melchor Wolmar. Y nosotros sabemos que Wolmar obviamente es un luterano confeso. En él es más claro la tendencia luterana. Entonces, cuando él está en la universidad y está al lado de Melchor Wolmar, obviamente Calvino, como todo humanista en su preparación, preocupado siempre por estudiar en los originales, es obviamente en él una característica que va a sobresalir. Calvino va a estudiar griego y va a estudiar latín. Es más, Calvino va a dominar el latín más que el francés. Por eso es que la primera edición de la institución lo va a hacer en latín. Con tremendo maestro como Cordier, obviamente se esperaba que era un buen alumno en latín. Y Melchor Wolmar con el griego termina por equipar a Calvino para que él pueda escribir y exponer las doctrinas de las escrituras. Estos humanistas, estos teólogos preocupados, no por estudiar la Biblia a partir de la Vulgata, sino estudiar desde los originales. Y aquí la versión, obviamente, de Erasmo fue muy importante para el uso de ellos. Entonces, sin duda alguna, vemos en Calvino toda una preparación seria en cuanto al conocimiento. Calvino era experto manejando y dominando la patrística. Cuando uno lee la institución de la religión cristiana, estamos frente a una persona que maneja muy bien y cita muy bien a los padres de la iglesia. Conoce el pensamiento, conoce las doctrinas. Es un tipo que maneja, es brillante en cuanto a su manejo de la teología histórica. Entonces, después de su formación, de esta etapa de estudios,
algunos momentos en la vida de Calvino tiene que ver con en el año de 1532, cuando él publica un pequeño tratado sobre Séneca. En el mismo año, cuando Francisco Pizarro conquista el Perú o entra a Cajamarca, Calvino está comenzando a publicar sus primeros pininos, ¿no? Entonces, en 1533 es la otra fecha importante. Hay un famoso discurso de Nicolas de Copp, ¿no? Él era rector de la Universidad de París, y ustedes saben que en las universidades en aquel entonces, y también en nuestro país, hace muchos años atrás, las universidades cuando empezaban el año académico o terminaban el año académico, terminaban con una conferencia magistral o aperturaban el año académico con una conferencia magistral y se invitaba a uno de los docentes de trayectoria para que pueda estar a cargo de la conferencia. En este caso se le encarga a Nicolás de Copp para que pueda presidir la conferencia. Entonces, él responsabilizó a Calvino para que le pueda hacer una conferencia y se dice que Calvino trabajó en la elaboración de la conferencia de Nicolás Copp. Entonces, llegado el momento, Nicolás Copp comenzó a leer el discurso y mientras leía se dio cuenta que había muchos datos luteranos ahí que no causó gracia en los oyentes. Al fin de la reunión era todo un caos porque es un escándalo cómo era posible que el pensamiento del hereje luterano haya sido anunciado en la universidad. Y total, ellos tuvieron que escapar. ¿Ya? En 1535, Calvino está comenzando a redactar la primera versión de su obra maestra, La institución de la religión cristiana. Muchacho, todavía es muchacho, 1535. El año siguiente se publica en Basilea y en 1536 él está viajando a Estrasburgo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no hay en él un punto de quiebre como lo vemos en en Lutero. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuándo fue la conversión de Calvino, ¿no? Pero ya para 1532, 33, Calvino está fungiendo de protestante ya, ¿no? Entonces, pero cuando ya escribe su institución, ya está Calvino convencido de ciertas doctrinas. ¿Qué pasa? Yo resumo la vida de Calvino en dos, Ginebra 1 y Ginebra 2. Ginebra 1 es el primer momento cuando Calvino llega a Ginebra, ¿no? Entonces, cuando llega a Ginebra, en el primer momento se encuentra con Farel, Farel, un predicador, un gran pastor mayor, que había intentado establecer la reforma en Ginebra. Al saber que Calvino estaba en Ginebra, porque Calvino se iba a Estrasburgo y que solo estaba de pasadita, Farel busca a Calvino para que Calvino se pueda quedar y ayudarle a hacer la reforma en Ginebra. Cuando lo encuentra, Calvino se rehúsa. Calvino no quiere quedarse en Ginebra, no está en sus planes. Calvino tenía otros planes. Pero como es la Biblia, dice que el hombre puede hacer planes, pero Dios tiene la última palabra. Así como de repente entre ustedes y yo podremos hacer muchos planes, pero el que tiene la última palabra es Dios. Calvino nunca pensó quedarse en Ginebra. Dios tenía otros planes para él. Entonces, cuando Calvino se cerró a la invitación de Farel, Farel hizo una especie de amenaza, ¿no? Un discurso imprecatorio. Le dijo a Calvino, el Señor maldiga tu camino si es que no te vas a quedar en Ginebra. Entonces Calvino se asustó y dijo, sí, sí me quedo en Ginebra. Y se quedó en Ginebra, a apoyar la causa de la reforma. Cuando Calvino se queda, esta primera estancia, por eso lo llamo Ginebra 1, esta estancia va a durar hasta el 38. Aquí va a hacer una serie de reformas, va a escribir este importante documento, artículos sobre la organización de la iglesia y la alabanza, que el magisterio de Ginebra, el municipio de Ginebra, va a aprobarlo. Entonces, pero como las reformas no estaban agradando a un sector quizás que no estaba sintonizándose con la reforma de Calvino,
pidieron, organizaron, tramaron reuniones y promovieron toda una revuelta para que se pueda expulsar a Calvino de Ginebra. Estas reformas estaban moralizando a Ginebra, obviamente, pero algunos no quisieron y total hacen que Ginebra pueda expulsar no solo a Calvino, sino también a Farel. ¿Ya? Entonces el municipio pide a Farel y a Calvino que puedan abandonar Ginebra. Ellos abandonan en 1538. Entonces, ¿qué pasa allí? Calvino va al exilio, va a estar en Basilea y en Estrasburgo, el lugar donde pensaba estar inicialmente, y va a ser un tiempo de reflexión. Creo yo, después de Ginebra 1, Calvino va a pasar por esos momentos de angustia, de reflexión, de evaluación. Calvino se va a examinar en qué hice mal, qué hice bien. Entonces, va a ser un tiempo de mucha producción también, ¿no? Va a desarrollar durante ese tiempo una amistad muy sólida con Búzero, a tal punto que algunos dicen que Búzero acompañó a Calvino durante este tiempo. Será un tiempo donde Calvino madurará, estará reescribiendo la institución, va a perfeccionar, va a conocer a Felipe Melanchthon, ¿no? El brazo derecho de Lutero. Va a haber una amistad con Melanchthon. Y va a ser el encuentro de dos grandes humanistas, ¿no? Melanchthon. Va a ser el tiempo también cuando Calvino se va a casar, va a contraer matrimonio, ¿no? Con Ideleite. En realidad Calvino no quería casarse. Ya son detalles, informaciones de la vida privada de Calvino. Aquí tuvieron que ver mucho Viret y Farel, quienes animaron a Calvino a casarse. Y bueno, se casó y al final murió el bebé y Calvino tuvo que pasar muchas situaciones complicadas porque también va a morir su esposa, ¿no? Entonces, es un momento muy difícil. ¿Qué pasa después? Cuando Calvino y Farel salen de Ginebra, Cardenal Sadoleto envía una carta a Ginebra aprovechando la ausencia de estos dos grandes reformadores. Entonces, Sadoleto insta a Ginebra para que puedan volver a Roma, ya que los protestantes líderes habían salido, entonces ellos tienen que volver a Roma. Entonces Ginebra se sorprende y dice, y ahora hay que responder esa carta. Entonces piden a Calvino para que pueda responder. Ven en Calvino como el más indicado para poder responder. Entonces, Calvino obviamente dice, pero ustedes me han votado y que esto, que lo otro, pero finalmente Calvino escribe un documento muy importante que hasta hoy en día viene a ser una joya de la literatura de la Reforma. Respuesta al cardenal Sadoleto. Un documento profundo, teológico. Entre otras cosas, Calvino habla sobre la justificación por la fe y habla sobre la iglesia. Da una definición de la iglesia, pero que es brillante, ¿ya? Distinto a cómo la iglesia de ese entonces concebía la iglesia. Para Calvino, la iglesia es el grupo total de los creyentes en Dios, de los escogidos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Esta nueva definición de iglesia obviamente está sentando la base para que se pueda hablar de iglesia visible e iglesia invisible. Fue brillante la respuesta a tal punto que le piden a Calvino volver a Ginebra. Aquí entramos a Ginebra 2, que es el momento cuando él entra en 1541 hasta su muerte. En esta segunda etapa, Calvino consolida la reforma en Ginebra, a tal punto que Ginebra se va a considerar como una sede muy importante, el centro del pensamiento del reformador Calvino, ¿no? Desempeñó una brillante carrera de predicador, de autor. Va a haber situaciones muy oscuras, como en el caso de Miguel Servet, pero hay que tener mucho cuidado de este asunto. Yo creo que muchos han abusado de esta situación de Miguel Servet, pero
creo que se puede hablar en otro momento, funda una academia de Ginebra, una academia donde se va a entrenar y enseñar a jóvenes con la teología de Calvino. Aquí asistirán, por ejemplo, jóvenes como Juan Knox, el escocés, que después de estar con Calvino en Ginebra y con Besa, volverá a Escocia y fortalecerá la reforma que ya habían empezado Patrick Hamilton y otros más, y quien va finalmente a fundar la iglesia presbiteriana en Escocia. Entonces, la Academia de Ginebra va a ser un centro muy importante. Jóvenes de muchos lugares acudían a estudiar a Ginebra. Y de hecho, hay 2 jóvenes preparados en la Academia de Ginebra que van a venir con los hugonotes franceses a las costas de Guanábara, ¿ya? Entonces, en Brasil. Y los hugonotes que llegaron en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, Ginebra fue un centro de formación muy importante. Estaba Cordier, estaba Besa, estaba el propio Calvino. Estudiaron también ahí los que escribieron, los redactores del Catecismo de Heidelberg, Gaspar y Ursino Oleviano. Entonces, gente muy importante que estudió allí. Hoy en día, esta Academia de Ginebra, fundada por Calvino, es la Universidad de Ginebra. Desarrolló una vida muy interesante. Hay varios libros que narran la vida muy tensa, intensa de Calvino. Calvino muere en 1564. Su muerte significó una pérdida. Teodoro de Besa fue el que se encargó de toda la obra en Ginebra. Pero la reforma en Ginebra sí que se introdujo hasta toda la parte interna de la sociedad. Entonces, con Zwingli en Zúrich, con Calvino en Ginebra, a estos movimientos se les llama como movimientos reformados, la iglesia reformada, que también se conoce como iglesia calvinista, ¿no? Este movimiento de Zwingli obviamente va a ser absorbido por la teología de Calvino. Por eso es que ya en la historia de la doctrina se conoce como las iglesias reformadas a las iglesias calvinistas, ¿no? Y las iglesias luteranas a la iglesia de Lutero. Y así el protestantismo avanzaba cada vez más. Entonces, tenemos a la vez la reforma en Inglaterra, y así ya había varias ciudades que abrazaban la fe protestante. Ahora, hay un grupo que es necesario que nosotros podamos comentarlo. Hay un grupo que va a desarrollar una reforma religiosa muy particular, muy particular. Y esta reforma muy particular serán realizadas por los seguidores de Zwingli, no por Zwingli. Ya por ahí no es correcto asociar la reforma radical a Zwingli, no es correcto. La reforma radical se designa el movimiento realizado por los seguidores de Zwingli. Eso es distinto. Entonces, la reforma radical es una manera de referirse a otra reforma que sucedió casi por esos tiempos y que va a dar origen a lo que comúnmente se llama la corriente anabaptista. ¿Ya? La corriente anabaptista. George Williams, ustedes pueden leer ese libro muy importante de George Williams, la reforma radical. George Williams divide en 2 la reforma. Los llama reforma magisterial a las reformas emprendidas por Lutero, por Calvino, Zwingli y el anglicanismo, la reforma magisterial, y al otro lado coloca a la reforma radical. Y ahí hay varios nombres que también darán origen a varias denominaciones e iglesias que más tarde se van a consolidar como iglesias evangélicas.
Recuerden que en este momento, en el siglo XVI, no se usa el término evangélico. O sea, no es que hay una iglesia evangélica aquí. Normalmente se conocía a estos grupos, el vocabulario católico era la herejía luterana. Después de la dieta de Spira, se va a usar el término protestante, porque ellos protestaron porque se les estaba recortando ciertos derechos ya ganados como protestantes. Entonces, la manera como se conocían más a estos grupos eran iglesias protestantes. Ya no eran tan cómodos, pero era de esa manera, ¿no? Después ya se conocían como iglesias luteranas, las iglesias reformadas o calvinistas y las iglesias anglicanas. Entonces, la reforma radical se refiere a este grupo de personas que es un movimiento de respuesta, de reacción. ¿Frente a qué reaccionaron? Este grupo reaccionó contra el protestantismo y contra el catolicismo. O sea, estos no estuvieron ni de acuerdo con la reforma que hizo Lutero y Calvino, Lutero y Zwinglio sobre todo. ¿Ya? O sea, no estaban de acuerdo, no comulgaban en un sentido con las ideas del protestantismo clásico ni con la Iglesia Católica. Por eso se les llama a la izquierda de la reforma, ¿no? Entonces, reaccionaron contra todo. Estos ya fueron extremos. Por eso se usa la reforma, el término radical, reforma radical. Entonces, ¿quiénes son los personajes que van a dar inicio? Hermanos, hay varios nombres por ahí que de alguna manera van a comenzar a no solo sentir insatisfacción con la Iglesia Católica, que era de su tiempo, por supuesto, sino con la reforma que estaban haciendo los luteranos y los reformados de Zurich. Hay un tal Nicolás Storr, ¿ya? Era muy seguidor de Münster, junto a un grupo de amigos, comenzó a observar y a objetar la reforma que estaba haciendo Zwinglio en Zurich. El propio Tomás Münster, un predicador y teólogo alemán, con larga trayectoria en Alemania, muy cerca y estuvo en los momentos más importantes de Lutero, pero comenzó a distanciarse de las enseñanzas de Zwinglio. Alguien que también tuvo este tipo de prácticas radicales fue Karlstadt, Andreas Bodenstein Karlstadt, porque mientras Lutero estaba en el castillo de Warburgo traduciendo la Biblia y estaba raptado, Karlstadt había hecho un desorden en Wittenberg, porque él era quien se había quedado a cargo de la reforma en Wittenberg a la ausencia de Lutero. Y lo que hizo Karlstadt en Wittenberg es prácticamente organizar bandas que saquearan iglesias y rompieran todas las imágenes, las pinturas, los frescos, cambiaron todo, ¿no? Entonces, hay toda una revuelta iconoclasta presidida por Karlstadt. Karlstadt suprimió todo, quiso hacer una reforma totalmente radical, y era un desorden. Algunas iglesias se estaban quemando y estas noticias llegó a oídos de Lutero y Lutero, sin perder tiempo y sin hacer caso a las advertencias que le hicieron para que no abandone el castillo, entró a Wittenberg nuevamente y puso orden. Él dijo, no era lo que deseábamos. Esto no es lo que deseábamos en la reforma. Como que la reforma se le iba de la mano a Lutero. Entonces, pero Karlstadt con esas actitudes también ya estaba dando casi inicio a lo que era la reforma radical. El génesis de los anabaptistas va a encontrarse en Zúrich. En 1523, en Zúrich, un grupo de seguidores de Zwinglio, que obviamente estudiaban la palabra de Dios, comenzaron a discrepar de su maestro y le comenzaron a observar y le instaron a que pueda ser más radical que las reformas que está emprendiendo. ¿Ya? Entonces le sugieren al maestro, o sea, a Ulrico Zwinglio, que
observe el bautismo de niños, que observe la relación de iglesia y Estado, que hay que retirar todas las imágenes, hay que suprimir las limosnas. Es más, le presentan como que la reforma hecha por Lutero no era una reforma completa, era una reforma a medias. ¿Por qué? Porque todavía se venía celebrando y practicando algunas de las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces, para ellos esto era malo, para ellos era malo. Entonces, si uno quería hacer una verdadera reforma, tenía que distanciarse y cambiar todo. Esto es tener un pensamiento muy radical, ¿no? Entonces, en 1524 rechazan el bautismo de niños. Aquí es donde, por ejemplo, se va a comenzar ya las iglesias que salen de la reforma, algunas van a cambiar el bautismo. Si de repente tú estabas preguntándote por qué algunas iglesias evangélicas bautizan niños, como en el caso de nosotros, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, es que tiene su origen aquí, ¿ya? Aunque hay indicios antes de la reforma anabaptista, pero el rechazo al bautismo de niños tiene su origen aquí, con los anabaptistas, ¿ya? Entonces, ya para 1525, un grupo de jóvenes se reúnen en casa de Félix Manz, dice, ¿no? Y había un grupo ahí donde estaban varios jóvenes, y uno de los que estaba en esa reunión cuenta que cómo sintieron que el Espíritu Santo cayó y comenzaron a tener una experiencia espiritual muy nueva, y en ese momento George Blaurock pide a Conrado Grebel que le pueda bautizar como Dios manda. Según Blaurock, el bautismo como Dios manda es un bautismo de adulto. Entonces, en enero de 1525, Conrado Grebel bautiza a George Blaurock nuevamente. Lo volvió a bautizar. Esto marca el inicio de las iglesias rebautizantes o anabaptistas. ¿Ya? Entonces, desde aquí ya comienza a bautizarse solamente algunos a adultos y nada más. Entonces, aquí hay cambios en la eclesiología. Por eso es que hay iglesias evangélicas hasta este tiempo que no bautizan niños. Un alumno una vez me preguntó en clase y me dijo, profesor, sorprendido del bautismo infantil, ¿desde cuándo algunas iglesias evangélicas bautizan niños? Eso no entiendo, me decía preocupado el muchacho. Y yo le decía, creo que la pregunta hay que cambiar, hay que formularlo de nuevo. No es tanto desde cuándo las iglesias evangélicas bautizan niños, sino más bien desde cuándo las iglesias evangélicas dejaron de bautizar niños. Y esto es en este tiempo. ¿Ya? Entonces, de aquí hay que conocer por eso nuestra historia para saber cómo es que surge este asunto. Entonces, en enero de 1525, entonces obviamente se fecha el origen de las iglesias anabaptistas, ¿ya? Entonces, han sufrido mucho, ellos fueron perseguidos tanto por protestantes y católicos, este tipo de doctrina por ellos impartida. Ojo, que la forma de bautismo por inmersión viene después, ¿ya? Porque Radbruch fue bautizado por aspersión por Conrado Grebel, ¿ya? Entonces, la mayoría de los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino y toda la reforma magisterial, decidió optar por bautizar niños, porque consideramos nosotros como presbiterianos que tenemos suficiente base bíblica dentro de la teología del pacto para poder bautizar niños. No es que nosotros bautizamos niños como bautizan los católicos, por ahí no va la comparación, sino nosotros bautizamos niños porque nosotros creemos que es la enseñanza de la palabra de Dios. Aparecen varios personajes dentro del anabaptismo. El propio Grebel, el propio Félix Manz. Ustedes pueden leer la vida de Félix Manz y pueden incluso edificarse. Su vida es increíble.
No hay duda de que ellos han sido también siervos de Dios, ¿ya? Entonces, es un mártir. A Félix Manz se le considera uno de los primeros mártires de los anabaptistas. Ustedes pueden ver aquí a Conrado Grebel, a George Blackrock, el que le pidió bautizar, rebautizar, ¿no? Por eso es que hay algunas iglesias evangélicas ahora cuando alguien que fue bautizado tanto en la iglesia católica o en la iglesia presbiteriana, para ellos invalidan ese bautismo y vuelven a rebautizar, ¿no? O sea, ahí hay una interpretación muy ligera, yo creo, de los sacramentos. Y tenemos a Félix Manz ahí en las imágenes. Otro personaje importante del anabaptismo es Baltasar Humayer. ¿Ya? Es un tipo muy famoso dentro de esta corriente. Me parece que es un hombre muy erudito y también, pero él creía en las doctrinas que estaban enseñando los anabaptistas, ¿no? Sobre todo el bautismo infantil rechazó y sostuvo que el bautismo solo tiene que hacerse a través de a la persona adulta. Humayer fue arrestado por sus ideas, se vio obligado a retractarse. Hay una historia media compleja ahí con Humayer, pero lo cierto es que él muere quemado y su esposa 3 días más después también será muerta, ¿no? Asesinada. Sufrieron mucho los anabaptistas. Pero este es digamos, el grupo que nace como respuesta, como reacción al grupo de la reforma magisterial. Aquí tienen ustedes a Baltasar Humayer y también a Menno Simons, que es otro personaje muy importante dentro de la historia anabaptista. ¿Ya? El movimiento anabaptista, querido hermano, hermana, va a dar origen a un sinnúmero de denominaciones y movimientos que tienen vigencia hasta el día de hoy. En el Perú, creo yo, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen la práctica del anabaptismo. No bautizan niños y bautizan de adultos y bautizan por inmersión. Entonces, hay todas estas prácticas que se ha venido practicando, pero que tienen su origen en el siglo XVI. Aquí hay una imagen muy interesante, que es muy clara, ¿no? La forma como han sido perseguidos los anabaptistas, condenados a morir en la hoguera. Muchos anabaptistas fueron muertos, quemados, ahogados también, ¿no? Esta es una imagen muy clásica de un anabaptista holandés que fue asesinado, ¿no? El anabaptista estaba corriendo por su vida y sus perseguidores cayeron en el agua y él tuvo que regresar para salvar a su perseguidor para que finalmente su perseguidor lo pueda arrestar y finalmente lo pueda matar. Es tremenda, tremenda la historia. Para poder resumir, hay 2 características centrales de los anabaptistas: el rechazo del bautismo de niños y la separación iglesia y Estado. A su vez, hay ciertas prácticas como el pacifismo absoluto, o sea, ellos no pueden ir a la guerra, no pueden servir al Estado, y hay varios grupos que tienen su origen en el anabaptismo. Por ejemplo, están los menonitas de Menno Simons. Hay grupos hasta ahora llamados menonitas. Hay los uteristas, los Amish, no sé si ustedes han escuchado, que son grupos protestantes pero anabaptistas, ¿ya? Practicaban la comunidad de bienes. En su discurso ellos querían aplicar y bueno, se daban a conocer como los que practicaban el comunismo bíblico, ¿no? Practicaban lo que la palabra de Dios, según ellos, en el libro de Hechos, enseñaba. Los uteristas, sobre todo, ¿no? Tomás Muster y la crítica social, no a los juramentos y toda esa situación. Prácticas que caló mucho en algunos grupos que finalmente fueron formados en las raíces del anabaptismo.
Estos son algunos lugares donde hay luteranos, calvinistas y anabaptistas, ¿no? Comenzaron a aparecer en todo Zurich, ¿no? La ciudad donde las iglesias reformadas fueron muy fuertes. Ustedes pueden ver, esta es una familia de los Amish. Probablemente ustedes han visto en algún momento a un Amish. Los israelitas del nuevo pacto no son Amish, ¿eh? Por favor. Los Amish son un grupo anabaptista que ellos no quieren saber nada con la modernidad, rompen con toda la modernidad, ¿no? Entonces, son muy peculiares. Hay en Uruguay, por ejemplo, y hay en distintos lugares, pero son de corriente anabaptista, ¿no? Su fe, su confesión son anabaptistas. Son muy peculiares por la barba muy pronunciada que llevan los varones y la forma de vestirse, ¿no? Esta es una familia menonita, también muy parecidos a los Amish, ¿ya? Entonces fueron perseguidos y por eso se expandieron en distintos lugares, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos menonitas y también hay Amish por allá. Y bueno, hermanos, hasta el Perú también llegaron iglesias con características de la reforma radical. De hecho, que los hermanos bautistas, por ejemplo, aunque el origen de los bautistas va a depender de los historiadores bautistas, ¿no? Hay algunos historiadores bautistas que no sostienen que aquí es su origen, algunos más aventureros sostienen que es Juan el Bautista el que va a dar origen a los bautistas, algunos creo consideramos que es aquí donde ellos nacen, y hay algunos que sostienen, pocos quizás, que sostienen su origen en el puritanismo, ¿no? Pero finalmente también son parte del protestantismo, somos hermanos, tenemos que aprender a tolerarnos y a respetarnos en distintas prácticas, ¿no? Entonces no podemos hacer estado de una cuestión de estado porque el hermano no bautiza al niño o porque bautiza por inmersión, pero conociendo nuestras diferencias y respetándonos, tenemos que vivir en comunidad. Aquí yo les presento a ustedes algunos libros que pueden ayudarles y a entender mejor todo lo que nosotros sostenemos. El bautismo de niños, el bautismo por aspersión, que son nuestros distintivos a los presbiterianos, a los calvinistas, ¿no? Hay un libro, El Pacto de Gracia, Institución de Calvino, de Hendrickson, de Pierre Marcel. Son libros que realmente nos enseñan a nosotros. Porque en la mayoría de las iglesias presbiterianas hemos sufrido la acusación de muchos hermanos, incluso que nos dicen que nuestro sacramento no tiene valor, ¿no? Entonces, incluso, de hecho, yo participé en una iglesia donde el ministro dijo alguna vez que en la Santa Cena donde ellos celebraban estaban solamente bienvenidos los que habían sido bautizados por inmersión, nada más. Entonces, ya ahí hay todo un problema eclesiológico que hay que conversar, ¿no? Hermanos, quiero mostrarles para ir terminando ya y cerrar esta clase sobre la reforma, porque ya la siguiente clase avanzamos unos siglos más adelante. ¿Recuerdan ustedes de Lucas Cranach, el amigo de Lutero? Lucas Cranach hace un óleo de Lutero en el año de 1520. La imagen que ustedes están viendo podría ser una de las imágenes más antiguas que tenemos de Lutero. ¿Ya? Está como monje agustino, con todo el corte de monje, con un hábito y una Biblia en la mano. Son características de un monje en 1520, ¿no? Entonces, un fraile. Entonces, es interesante cuando uno observa este óleo de Lucas Cranach, porque nos representa a Lutero, cómo pudo haber sido Lutero en estos primeros años de 1520. Este es un óleo muy bueno, Martín Lutero como teólogo, 1532, el mismo año de la conquista del Perú. Lutero ya está subido de peso, se le ve mucho mayor, tiene la boina de teólogo, de profesor, ¿no? de catedrático, de teólogo ahí, ¿no? Entonces,
Lutero se le ve mucho más ya robusto. Algunos datos solamente de comparación. Cuando nosotros comparamos la Reforma Protestante y la conquista del Perú, nosotros hablábamos en un momento de que tanto la Reforma Protestante y la conquista del Perú son dos hechos paralelos. Todos los acontecimientos principales de Lutero, desde 1505 hasta la Dieta de Worms, todos esos acontecimientos tuvieron lugar cuando en el Perú, bueno, en el territorio que actualmente ya es Perú, estaba gobernando Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac, un gobernante inca muy acérrimo, muy fuerte en sus conquistas y expansión. Entonces, Huayna Cápac, digamos que vendría a ser el administrador aquí y la Reforma Protestante en Europa. Algunos datos más. Francisco Pizarro arriba en 1502 a América, o sea, no al Perú, sino a América. Él llega en una misión, como que se enrola a Obando y llega a América en 1502. Y en 1502, hermanos, es el mismo año cuando Federico el Sabio funda la Universidad de Wittenberg. Ustedes saben que la Universidad de Wittenberg jugará un papel decisivo en el inicio de la Reforma Protestante. Entonces, el mismo año cuando Pizarro llega a América, Federico el Sabio está fundando aquella universidad que cambiaría prácticamente los destinos de Europa. El dibujo es un dibujo de Lucas Cranach, ¿ya? De 1509. Pizarro con Lutero. Es interesante esto porque Pizarro era mayor por 5 años. Eran coetáneos. ¿Ya? Entonces, podríamos ver a Pizarro y a Lutero como dos grandes conquistadores, ¿no? Dos grandes conquistadores, personajes, todo un personaje cada uno de ellos, pero que eran coetáneos. ¿Ya? Solamente separaba 5 años mayor que el alemán. Y son datos que a nosotros nos pueden ubicar dentro del estudio de los personajes del siglo XVI. Atahualpa era mayor por 7 años que Calvino, si es que nosotros asumimos que la fecha del nacimiento de Atahualpa es como dicen la mayoría de los cronistas, ¿no? Entonces, Atahualpa y Calvino hay una relación de coetaneidad, eran contemporáneos, por decirlo así. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto que podamos siempre dar gracias a Dios por el amor que Él nos tiene y su fidelidad. Estos cambios, estas diferencias que hay entre denominaciones no deben servir para alimentar rencor ni para poder levantar banderas denominacionales. Cristo no fundó una denominación, tampoco fundó una iglesia católica. Tenemos que aprender a amarnos, a andar en unidad y sobre todo reconocer que hay un Dios que juzgará a todos. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches.